recordar nuevamente aquellos aspectos del Código Orgánico del Ambiente, norma obviamente que terminó por codificar, entre otras cosas, y en este caso derogar una norma tan importante como la Ley de Régimen Forestal. No obstante que en este caso, dentro del libro segundo que estábamos revisando del Patrimonio Natural, el título sexto dio obviamente una prioridad específica al régimen forestal nacional, entendido como un sistema que tenía por propósito promover, conservar, manejar y generar un uso sostenible y fomento de este patrimonio forestal, generando, entre otras cosas, unas interacciones de carácter ecosistémico. Porque habíamos dicho, esas interacciones son necesarias porque esto genera, por obvias razones, que se mantengan, que obviamente se estimulen, por ejemplo, bosques, páramos, manglares, entre otros. Habíamos hecho una referencia específica también a las situaciones que ocurrían dentro de manglar y habíamos visto que también existía la posibilidad de realizar ciertas actividades. Y vamos a ver ahí que es un tema interesante y me permito traerlo a colación porque es un tema bastante nuevo y sobre todo que podría tener interés en su caso. Como ustedes recordarán, la Constitución de la República establece que existen 4 tipos de consulta. Nosotros habíamos hablado de la consulta popular, de la consulta ambiental. Sin embargo, se dio un último caso, la Corte Constitucional acaba de expedir una sentencia, la 2012 IN 20. Recuerden, IN siempre se refiere a inconstitucionalidad y es en relación a la inconstitucionalidad de una norma. Y se refiere de manera particular a la declaratoria del Triángulo de Quemby. El Triángulo de Quemby no es otra cosa que un bosque protector. Recuerden que dentro del régimen de tanto del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, del Código Orgánico del Ambiente y del TULMAS, respectivamente, el TULMAS establece una categoría mucho más baja en relación con la existencia de ciertas áreas que, dadas sus características, en este caso que estamos estudiando de ámbito vegetal, tienen que tener una protección especial. Y una de esas protecciones especiales es otorgarle la categoría de bosque protector. ¿Qué sucedió aquí? El bosque protector, dicho sea de paso, es un bosque interesante por situaciones de conservación de agua, de suelo, de flora, de fauna. Sin embargo, el problema que se dio aquí, primero, es que se trataba de un territorio donde habitaban pueblos y nacionalidades indígenas. Y en el caso específico de la declaratoria de un bosque a la categoría de bosque protector, este territorio, según la Corte Constitucional, este acuerdo ministerial, el 080 del Ministerio del Ambiente, sería inconstitucional porque no se realizó la consulta previa en el año 2010, causando a criterio de la Corte unos efectos negativos. Porque según la Corte debían ser consultados antes de la toma de esta medida. Aquí hay cierta polémica y les invito a revisar la sentencia, porque lo que dice la Constitución de la República y dijo la Corte Constitucional previamente fue que se refiere a medidas legislativas, es decir, en el proceso de creación de leyes. Sin embargo, en el caso que les estoy narrando y que la Corte Constitucional se ha expresado últimamente, se refiere a un acuerdo ministerial, que dicho sea de paso, también es una norma, pero no es una ley. Deberíamos ir al espíritu del constituyente, aquí viene ya un poco más de discusión teórica, deberíamos ir a la discusión de qué quiso decir en el proceso de creación de la Constitución, obviamente de esa norma específica, si se refería a todas las normas o si se refiere ya a leyes específicas, porque por obvias razones aquí tendríamos un conflicto en ese sentido. Pero bueno, regresando al tema del régimen forestal, solamente para saber que dada su importancia que tiene en relación con el
con el ecosistema, con el mantenimiento, la conservación, hay formas, obviamente, hay categorías de representación y de cuidado respectivamente. Tal es así que el propio artículo 105 habla de categorías para el ordenamiento territorial y la conservación respectiva. Simplemente si nosotros, por ejemplo, nos vamos ya de manera particular y creo que es interesante a el régimen de los gobiernos autónomos descentralizados, vamos a encontrar que también existen formas a través de las cuales se promueve la conservación de, por supuesto, de la fauna, pero en este caso de las especies vegetales y del arborado. Dentro de las categorías que se establecen en el 105, van a ver la primera categoría, que es la máxima de conservación, como ustedes recordarán, es el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, el SNAP. ¿Cuál es la ventaja de pertenecer al SNAP? La ventaja de pertenecer al SNAP, si ustedes quieren, es que se convierte en un núcleo duro con protección constitucional, con reserva de ley. Entonces, como tiene reserva de ley, no se podrán hacer ciertas actividades. En segundo lugar, estarán ya otro tipo de ecosistemas que, dadas sus características de fragilidad, también serán protegidas. Estamos hablando de los páramos, de los humedales, de bosques, bosques secos, manglares de otro tipo, y obviamente también otros que van a ser destinados a conservación. Muestra de ello es que les invito a revisar, por ejemplo, la información de la Fundación Naturaleza y Cultura y el municipio de Cuenca. Ustedes me van a decir qué ha pasado con Naturaleza y Cultura y el municipio de Cuenca. Es que dentro de una de las zonas importantes de recarga hídrica y una de las fuentes de agua fundamentales dentro de del Cantón Cuenca es precisamente la zona de Mazán. La zona de Mazán fue un bosque importante que está en la zona previa a la entrada del bosque, del Parque Nacional El Cajas, y este fue durante la década de los 80, se compró con el propósito de que una industria maderera proceda a la explotación respectiva. Sin embargo, el cambio que se dio de manera particular fue que la empresa Etapa, es decir, la empresa municipal, ahora pública municipal, que se encarga de la provisión del servicio de agua potable, adquirió porque gran parte del agua que llega para la ciudad de Cuenca, de manera específica para la planta de San Sebastián, y que obviamente ingresa a través de Sayausí, viene precisamente de la zona de Mazán. Se ha dado un proceso de más de 2-3 décadas de conservación y también se adquirieron otra zona que se llama la zona de Gallo Cantado. ¿Qué ha pasado con esto? El municipio, con el apoyo de la Fundación Naturaleza y Cultura Internacional, van a declarar esas áreas como áreas de conservación y uso sustentable. Este es otro tipo de categoría. Por favor, no se encuentra dentro de la categoría del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, pero es otra categoría de conservación, creada, por supuesto, a partir de lo que establece el COTAD, de lo que dice nuestro propio Código del Ambiente, y también de la Ley de Uso y Gestión del Suelo, que establece que los gobiernos autónomos descentralizados, dentro del desarrollo de sus planes de ordenamiento territorial, tendrán la posibilidad de crear estas franjas verdes. ¿Por qué? Porque lo lógico es generar unas zonas que van a ser al final del día sostenibles y sustentables. Por ello, incluso la Organización Mundial de la Salud, por ejemplo, calcula cuál es la cantidad de metros cuadrados que tiene que tener una persona dentro de una ciudad, es decir, de arbolado o espacios verdes. ¿Por qué? Porque lo lógico es que exista una idea de que cada una de las personas tengamos dentro del espacio de nuestra ciudad, no que sean unas construcciones, unas infraestructuras solamente grises, sino que tengamos también la posibilidad de tener zonas de recreación verdes para el desarrollo normal de los ciudadanos. Muestra de ello es que si ustedes revisan lo establecido por la Organización Mundial de la Salud, ellos dicen que debe existir por lo menos de 9, atención, esto es bastante, de 9 a 15 metros cuadrados
de áreas verdes, ¿sí? Porque caso contrario se estaría haciendo un daño de manera particular a los ciudadanos. Si nosotros revisamos con la información del censo, muy pocas, solamente piensen ustedes, de 221 municipios, solamente 10 cumplen con la recomendación. Esta recomendación se llama Índice Verde Urbano. Y por razones, la única provincia que cumple con esto es la provincia de Pichincha, y sobre todo la provincia de Pichincha, entre otras cosas, por la existencia de grandes parques dentro de dentro del área del distrito metropolitano, véase, por ejemplo, la Carolina y, por supuesto, el Parque Metropolitano. Muestra de ello es que muchos municipios en nuestras zonas están trabajando poco a poco precisamente para generar dichas áreas, tanto en el área urbana cuanto en el área rural respectivamente. Y para eso tenemos que hacer unos planes para poder conservar los bosques, y esa protección tiene que estar siempre, y ustedes tengan atención en esto, siempre tiene que estar coordinada con el ente rector, que en este caso es el Ministerio del Ambiente y el Agua, y también es necesario tener presente en ciertas cantones y provincias, no siempre en todos, que va a existir también presencia, como habíamos señalado al inicio, de pueblos y nacionalidades indígenas que tienen que tener también su presencia. Frente a los bosques de manera particular, nosotros vamos a encontrar distintas situaciones, tanto cuando sea para conservación, para preservación, pero también cuando tenga fines de, obviamente, productivos de explotación, para lo cual vamos a necesitar un plan de manejo respectivo, sí, primero una evaluación de impactos y un plan de manejo respectivo con el propósito de que dicha explotación sea lo sostenible, que sea sostenible y que permita, uno, obviamente, cumplir las finalidades para las cuales, por ejemplo, esa finca, ese predio están, que es obviamente la explotación maderera, y dos, pero que lo mismo se haga dentro de un tiempo basado, entre otras cosas, atado a los principios, por ejemplo, de responsabilidad intergeneracional, etcétera. ¿Sí? Y lo que sí es, habíamos puesto énfasis en la clase anterior, que no se puede utilizar sobre pretexto de tierras, entre comillas, baldías, o en su momento, por ejemplo, que se les decía dentro de la norma, desde el punto de vista agrícola, entre comillas, tierras ociosas, es decir, que no estaban laboradas, a aquellas zonas de cobertura de bosque o cobertura vegetal nativa. Al contrario, más bien esas se tienen que conservar. Y ese manejo y esa conservación de bosques naturales viene dado, entre otras cosas, de, obviamente, unos principios básicos, desde el punto de vista productivo y desde el punto de vista también de mantener esos ecosistemas que ustedes saben protegen y recuperan, por ejemplo, recursos hídricos. Estamos hablando de cobertura vegetal, estamos hablando de temas de biodiversidad, estamos hablando también de temas paisajísticos que van al final del día a tener un valor importante en este sentido. Sin embargo, si hablamos ya del tema específico, particular, de los temas de fomento, es decir, de fines productivos, vamos a tener que obviamente buscar cuáles son las formas a través de las cuales esto se puede llegar a dar, teniendo presente que se va a tratar también de estimular, por ejemplo, a los pueblos y nacionalidades indígenas, en tanto y en cuanto dentro de sus territorios se quiera explotar, en este caso, obviamente, por ejemplo, industria maderera, pero viene siempre la gran pregunta, ¿sí? Y aquí a veces hay una cierta inocencia, etcétera, que se dice, no, ellos tienen que explotar, obviamente, porque son parte de sus formas de vida y es para que se puedan mantener. De acuerdo, pero lo lógico es que si se van a hacer explotaciones mayores, que ya no van a ser simplemente para poder mantener sus formas de vida, estas van a tener que cumplir los mismos requisitos que si lo harían, obviamente, colonos o en su defecto mestizos, para lo cual la norma dice que se tendrán que recibir, por ejemplo, los correspondientes asesorías técnicas para el efecto. En este caso,
No olvidemos que si estamos hablando del régimen forestal, vamos a hablar del concepto de las autorizaciones administrativas, vías, títulos habilitantes, que no van a ser otra cosa que el visto bueno, el ok que me va a brindar la Autoridad Ambiental Nacional con el propósito de aprovechar, obviamente, bosques naturales, en su defecto, que se encuentren en áreas públicas, colectivas o individuales, en tanto y en cuanto no tengan una prohibición al respecto, para lo cual obviamente se establecen los famosos acuerdos o convenios para la conservación, en el caso que no se quieran explotar, la idea es que siempre se base en un, en tema de sostenibilidad, es decir, que no se puede pensar que no se va a tocar y que se va a permitir intacto. Habrán zonas, por supuesto, que van a ser intactas, pero en otras se va a permitir en tanto y en cuanto se lo haga de manera sostenible. Dicho sea de paso, esto también genera unos cobros, es decir, unos ingresos a la Autoridad Ambiental Nacional y por ende al Estado, de acuerdo tanto a los temas de autorización, así como de el aprovechamiento respectivo, para lo cual van a existir una inscripción, que esta se llama la famosa inscripción del régimen forestal, donde todos los predios, en este caso de plantaciones forestales, etcétera, se van a inscribir con el propósito de estar controlados, regulados en este caso, y también, por supuesto, establecidos cuáles van a ser los procedimientos para la explotación y el control. Sobre todo aquí es necesario advertir que se intenta que se mantenga cierto compromiso o en su defecto que se mantenga una especie de, les diría yo, transparencia y obviamente la correspondiente control en tanto y en cuanto los individuos, los ciudadanos conozcan cuáles son las normas a través de las cuales se les va a controlar para que no existan inconvenientes después por parte de la autoridad ambiental que se inventen situaciones que no estaban contempladas, por ejemplo. Y por otro lado, aspecto necesario también, que se tenga presente situaciones por parte de la autoridad ambiental respecto de dónde controlar para obviamente buscar, piensen ustedes que no se tiene una estructura tan grande por parte del ministerio y que tendrá que establecer a veces de manera de muestra, obviamente, los controles respectivos. También se habla de manera particular sobre el concepto de restauración que tiene por objeto precisamente que los suelos, por ejemplo, que hayan sido dañados o que hayan sufrido desgastes, de erosiones naturales o en su defecto, por ejemplo, a causa de monocultivos, otras causas ambientales, se pongan prioridad y serán los gobiernos autónomos descentralizados los que van a trabajar de manera particular precisamente en esto. Y entre otras cosas, ahí vamos a hablar de los temas relacionados con las plantaciones forestales que van a tener siempre la idea de que cuando se utilicen en los programas, por ejemplo, de reforestación por parte de las instituciones del sector público, siempre se va a tener que hacer con con especies vegetales nativas, porque lo que se quiere es dejar atrás un poco aquella polémica que nos habíamos referido en clases pasadas, por ejemplo, en relación al pino o con el eucalipto. Se habíamos llegado también a la conclusión, no se olviden que si bien es cierto son unas especies que podían generar cierto daño, no por ello íbamos a querer sacarlas sacarlas del entorno lo que estamos buscando detrás de ello es obviamente un mantenimiento que sea debidamente sostenible y sobre todo que responda a las realidades del territorio. Realidades del territorio que, entre otras cosas, tendremos que generar, por ejemplo, en los casos del perfil costanero, procesos de mejora continua
en las áreas de manglar. Habíamos visto el efecto positivo que generaba el manglar como una especie de barrera natural y sobre todo aquellos efectos positivos que generaba dentro de situaciones, por ejemplo, relacionadas con el cambio climático respectivamente. Hay que tener en cuenta que dentro de los aspectos ambientales, muchas veces una de las mayores críticas que se genera es que estos no necesariamente son sostenibles. Y no son sostenibles porque usualmente tienen grandes inversiones. Por eso, el legislador consideró necesario tener en cuenta que cuando estamos hablando de situaciones, por ejemplo, de construcciones de grandes infraestructuras, véase, por ejemplo, el tema de hidroeléctricas, le dice que siempre tiene que tener en cuenta que cuando se realicen esas planificaciones, se tienen que tomar en cuenta como costos actividades de regeneración o en su defecto situaciones sobre mantenimiento y conservación de la cuenca. Habíamos visto de manera específica qué sucedía, por ejemplo, con la cuenca del Machangar, habíamos analizado qué sucedía, por ejemplo, con la cuenca del río Paute. Situaciones que de una u otra manera, entre comillas, la materia prima con la que trabaja es el agua y para poder conservar esta agua es necesario obviamente invertir a nivel de cobertura vegetal. Muestra de ello es que se tienen que trabajar también con la comunidad, no que se vengan de fuera, sino que la comunidad se sienta partícipe. Otro ejemplo interesante en ese sentido es lo que sucede con la comunidad cercana al proyecto hidroeléctrico Ocaña en la provincia del Cañar. También es necesario, el código habla del monitoreo y el control que se va a hacer en el ámbito forestal, cuál va a ser el control forestal y sobre todo aquí hay un tema que es interesante, sobre todo en lo que sucedía con la anterior ley de régimen forestal que establecía la especie de una guardia forestal específica. Ahora no vamos a tener una guardia forestal específica, sino el legislador más bien llamó a las fuerzas de seguridad del Estado y les dice que tanto la Policía Nacional cuanto las Fuerzas Armadas tienen que colaborar con los organismos públicos, en este caso el Ministerio de Agricultura y el MAE respectivamente, dentro del marco institucional. ¿Con qué propósito? Con el propósito de realizar controles. Controles cuando se generen infracciones ilegales, tenencias o movilizaciones. Sobre todo, mucha parte del control, no digo todo, pero mucha parte del control se da precisamente cuando se está realizando la movilización y la comercialización respectivamente, que vendrá desde perspectivas, desde, por ejemplo, que tenga una procedencia legal, es decir, que cuente con con las autorizaciones respectivas de las instituciones a cargo, entre las que vamos a encontrar, por supuesto, al MAE, pero también al Ministerio de Agricultura y en algunos casos también a los gobiernos autónomos descentralizados, cuando es necesario saber cuál es el origen legal de la madera y obviamente hasta qué punto obviamente viene la carga de manera correcta. Y también se está pensando a futuro y sobre todo se está legislando basándose en la ciencia, que creo que es un aspecto positivo, que no solamente se va a tener que pensar únicamente en lo que está sucediendo a la fecha y con la explotación, sino también con la investigación y obviamente la innovación, teniendo presente que es necesario contar con bancos de germoplasma forestal, es decir, tener obviamente material genético reservado en caso que una especie se pueda extinguir o que exista cualquier proceso al respecto, incluso, por ejemplo, para el desarrollo de control de enfermedades o plagas, usualmente se necesita precisamente ese material genético para poder trabajar en el mismo. Dentro de esos aspectos también es, por último, y aquí con esto voy a concluir, cuál es la responsabilidad que tiene de manera particular los gobiernos autónomos descentralizados. Y los gobiernos autónomos descentralizados van a tener un rol interesante. Van a tener un rol interesante de manera particular con lo que se refiere a la fauna urbana, ¿sí? A la fauna urbana porque, perdón, al arbolado y a la fauna urbana respectivamente, ¿sí?
Yo solamente me voy a referir al arbolado urbano porque lo siguiente vendrá en el siguiente ciclo y lo que es interesante en este sentido es que los gobiernos autónomos descentralizados toman para sí una responsabilidad y esta responsabilidad va a venir de la mano precisamente de que existe un rol de la rectoría del gobierno a través de, en este caso, del MAE, pero serán los gobiernos autónomos descentralizados los que de manera particular van a trabajar sobre todo en los temas del arbolado. Y en los temas del arbolado que a nosotros nos interesan, por ejemplo, viene siempre esa gran duda: ¿qué pasa con la remoción de los árboles? ¿Sí? ¿Qué pasa cuando se dan esas talas cercanas de los ríos, etcétera? La norma dice que siempre tendrán que ser con una justificación técnica que siempre busque y sobre todo trate de indicar y obviamente sostener que no existía otra alternativa que no era la tala. Y por último, un tema que sí es bastante interesante y que les invito a revisar son los censos de arbolado. Censos de arbolado que se realizan, arbolado urbano, con el propósito precisamente de revisar este cumplimiento que les decía de la Organización Mundial de la Salud del 9 al 15%, de 9 a 15, perdón, metros cuadrados por habitante, que es un tema interesante sin duda, pero que se tiene que tener un poquito más de control y sobre todo exigir por parte de los ciudadanos en tanto y en cuanto busquemos unas ciudades sostenibles. En este sentido, que no siempre, lastimosamente, como les señalaba, termina ocurriendo. ¿Sí? Eso sería, obviamente, los temas más importantes. Lo último que les invitaría a revisar nada más en este sentido sería una de las ordenanzas que tiene precisamente el Cantón Cuenca en este sentido. Dentro del ámbito de su competencia, expidió una ordenanza sobre árboles patrimoniales. ¿Qué hizo el GAT de Cuenca? El GAT de Cuenca lo que hizo fue realizar primero un censo urbano de árboles. Después, dentro de ese censo de árboles, vio qué árboles tenían una importancia dentro de su patrimonio cultural e histórico, porque al final del día los árboles también han tenido esta vinculación. Y lo que hizo a través de esa ordenanza es generar una protección especial a estos árboles con el propósito de que no sean talados, que no sean obviamente extraídos o mudados del sector, dada la representación que ésta tenía. Por ejemplo, entre otras cosas, ustedes pueden fijarse dentro del censo se encuentran, por ejemplo, las famosas araucarias que están en el Parque Calderón. Esas araucarias que están en el Parque Calderón tienen una trascendencia interesante. Dicho sea de paso, no son lo mejor para el suelo de la zona, ¿sí? Sin embargo, debido a las grandes raíces que tiene, sin embargo, tienen una razón histórica interesante, sobre todo asociadas a Luis Cordero. Entonces, obviamente, no solamente siempre está la parte ambiental de conservación, sino también vinculados a aspectos, en este caso, culturales e históricos respectivamente. ¿Sí? Hasta aquí, obviamente, la revisión de la última unidad y quedo a su disposición en caso que exista